Se llevó a cabo la segunda audiencia por el caso del joven universitario Norberto Ronquillo. Oscar N. y José Manuel El OVNI fueron vinculados a proceso por el secuestro agravado y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal, en el que aceptaron su participación. Ahí un juez de control fijó 4 meses para complementar el cierre de la investigación y dictó prisión oficiosa para los acusados, quienes solicitaron protección, pues dijeron estar amenazados de muerte. El señor Norberto Ronquillo, padre del estudiante, agregó que el juez solicitará la pena máxima para ambos implicados. Bueno, y precisamente para hablarnos sobre lo que ocurrió ayer en esta segunda audiencia, tenemos en la línea telefónica y queremos agradecer el tiempo al señor Norberto Ronquillo, padre del joven Ronquillo. Muchísimas gracias, señor Norberto. Muy buenos días. ¿Cómo podría usted resumir esta segunda audiencia? Buenos días. Buenos días. Pues fue un logro más de las autoridades. Hay que aplaudírselo eso. Un logro, ¿por qué, señor? Usted ha manifestado en diferentes medios de comunicación que está contento con los avances en la investigación, ¿cierto? Sí, así es. Hasta ahorita, mis respetos, están haciendo su trabajo como debe de ser, los fiscales, la Procuraduría, todas las dependencias policíacas. Señor Norberto, existen algunas versiones diferentes, algunas encontradas a través de las redes sociales respecto a las versiones que surgen respecto al asesinato de su hijo Norberto Ronquillo. Una de ellas, lo mostrábamos recientemente en imágenes, señalan a una de sus exnovias, a Yuri. ¿Qué se dice en las investigaciones al respecto? Y por supuesto que usted nos pueda compartir, que no interfiera pues con el trabajo de las autoridades. Pues sí, ¿verdad? Por las declaraciones y lo que se ha dicho en fiscalía, pues dicen los culpados que están detenidos que ella fue la intelectual. Y pues me gustaría, no sé, que por medio de la Procuraduría pusieran una recompensa para su captura y pues ahora sí para saber la verdad, ¿no? ¿Las autoridades le han dicho si la han podido identificar? ¿Saben de su paradero? Están detrás de ella, pero hasta ahorita no hemos visto el resultado que queremos ver, ¿verdad? Que la atrapen. Pues no sé si sería bueno también por parte de ellos que pusieran una alerta roja para Interpol, para su localización, o como le acabo de decir, una recompensa, algo que motive para que la gente, pues si la llega a ver por ahí, que la... Señor Norberto, en propias palabras de la procuradora aquí en la capital del país, la señora Ernestina Godoy, se dice que existe también la versión de que el joven tenía una deuda, al parecer precisamente con esta persona, con su exnovia de nombre Yuri. ¿Usted tenía algún tipo de información al respecto? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué le dice su familia? Sí, de hecho, pues precisamente esta vez que fui para México, la anterior, platicando con el fiscal a cargo, me comentó de que sí, realmente no hay ninguna deuda, no hubo ninguna deuda, simple y sencillamente fue lo que supuestamente ella comentó a sus cómplices. Que hasta el momento hay 7 personas implicadas en la investigación, ¿cierto? Hasta donde sabemos y lo que han dicho los detenidos, sí, al parecer son 7. Igual y pueden salir más, ¿verdad? Usted sabe, agarran a uno y ese pone a otro o a otros. Precisamente uno de los jóvenes que estuvo en la segunda audiencia ayer, Emanuel N., acusó de tortura psicológica a las autoridades capitalinas. ¿Usted cree que pues esta acusación podría en algún momento frenar o cambiar el rumbo de la investigación? Esperemos que no, pues ellos van a defenderse, ¿verdad? Lógico, pues ellos saben que lo que hicieron es muy penado y pues van a tratar de defenderse, ¿verdad? Como cualquier otra persona, pero si son culpables, pues van a tener que pagar, digan lo que digan y hagan lo que hagan. Señor, ¿usted tiene conocimiento de cuándo será la próxima audiencia y quiénes estarán citados a ella? Por el momento no, pero siempre me mandan decir o siempre me tienen informado, tanto a mí como al licenciado que traemos a cargo.
Pues queremos agradecerle mucho, señor Ronquillo, que se haya tomado el tiempo para pues aclarar las dudas que en esta mañana tenemos con la audiencia capitalina. Pues si gustaría aprovechar este espacio para decirnos, nos lo decía al inicio ya de esta entrevista, lo que usted espera de las autoridades capitalinas respecto a el caso, para que se haga justicia. Sí, claro, le digo, estoy tranquilo por lo que llevan y lo llevan muy bien fomentado y están haciendo su trabajo correctamente, en mi opinión personal. Nada más sí me gustaría, como le comentaba, ¿verdad?, que emitieran como una recompensa por medio de la Procuraduría, pues para, ahora sí, la detención de la supuesta intelectual, la supuesta persona intelectual y ¿por qué no una alerta roja, ¿no?, para Interpol, para su localización, para que no vaya, si se siente que está siendo perseguida, pues vaya a querer irse a Estados Unidos o a otra parte del mundo. Pues sin duda alguna, en este caso lo que toda la ciudad reclama, al igual que su familia, es justicia. Muchísimas gracias, señor Norberto Ronquillo, que tenga usted una buena semana.